Estamos aquí en la tercera charla conversatoria del IPE con la senadora por la provincia de San Luis, María Eugenia Catalfamo. Es la senadora más joven de Argentina hoy, con 32 años, licenciada en Ciencias de la Comunicación, ex secretaria de la Juventud de la provincia. Y como hicimos ya en los conversatorios anteriores, Hugo será el encargado de hacer las preguntas, el conductor, yo un poco manejando el tema acá de la grabación del Zoom. Así que le cedo la palabra a Hugo y avanzamos. Bueno, muy bien, María Eugenia. Buenas tardes desde España. Es un orgullo para nosotros tenerte aquí. Realmente nos une el amor a un territorio que es la región de Cuyo en Argentina, ¿no? Y viendo tu perfil, la verdad que se une, se emparenta mucho con lo que nosotros nos planteamos desde este instituto de pensamiento al principio. Tiene tres elementos básicos que tú en tu trayectoria los has tocado, los has militado, y has legislado o has apoyado legislación al respecto. Uno que es el tema de la equidad, de la igualdad. He visto que en tu gestión en San Luis has trabajado bastante por ello. El segundo tema, que es el medioambiental, que es el que también te proponemos que hoy nos des tus opiniones a partir del proyecto Yolanda, ¿no? Fruto de lo que fue la personalidad de trayectoria de Yolanda Ortiz al frente del tema medioambiental de Argentina. Y el tercero sería una vinculación muy estrecha entre el tema mujer y juventud. Pero como la actualidad muchas veces nos sobrepasa y está en la agenda permanente, lo primero que, María Eugenia, desearía preguntarte o que nos comente: ¿cómo ves actualmente la situación de Argentina, la situación de Cuyo, la de San Luis, con el tema de la pandemia? ¿Cómo está afectando a los distintos sectores sociales, principalmente a los sectores populares, y cómo ves el accionar del actual gobierno sobre ese aspecto? Bueno, antes que nada, primero saludarlos, agradecerte, Jorge, por esta invitación. Muy buen día para vos y muy buenas tardes para Hugo. Y también muy buenos días para quienes nos están escuchando y viendo. En primer lugar, creo que la pandemia nos ha afectado mucho a los seres humanos en general de todo el mundo, que ha afectado incluso al ambiente en el que vivimos, porque se han producido cambios que podemos ver y que podemos palpar en la realidad que percibimos todos los días. Respecto de la actividad humana en el ambiente en el que vivimos, vemos cómo nuestro medio ambiente se ve completamente modificado, quizás más puro, quizás más limpio, los animales, la flora, la fauna, libres, y además vemos cómo el transporte público, que ha mermado en los distintos países del mundo y en nuestro país en particular, cómo esa emisión de gases ha quedado relegada o ha quedado a un lado, percibiendo, como decía al principio, un ambiente quizás más puro y quizás más limpio, que es el que tenemos que tratar de preservar cuando incluso termine esta pandemia, porque creo que todos y todas esperamos que en algún momento en estos tiempos termine esta pandemia que nos llegó de sorpresa, que le llegó a los distintos gobiernos de sorpresa. Nosotros entendemos que son los poderes ejecutivos, que son los gobiernos los que tienen que tomar decisiones respecto de esta crisis, los que tienen que conformar los distintos comités de crisis para a partir de ahí poder tomar decisiones que beneficien a la población en general. Eso es lo que está sucediendo en Argentina, es lo que está sucediendo con nuestro presidente Alberto Fernández. Se ha rodeado de un equipo de expertos que todos los días le informan respecto de cómo seguir en esta situación de pandemia. Ya llevamos 6 meses, se han tomado medidas impensadas, entiendo, para él como presidente. Cuando asumió en diciembre del año pasado, jamás esperó que una pandemia lo azotara en los primeros meses
de gobierno, como es que nos sucedió. Nosotros en marzo entramos en aislamiento social preventivo y obligatorio, las personas nos guardamos entendiendo que la salud es la prioridad, que teníamos que cuidar nuestra vida, y el presidente lo entendió de esa manera, por eso decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero no solamente nos mandó a guardar a nuestras casas, diciéndolo de manera informal, sino que al mismo tiempo estableció distintas medidas económicas para salvaguardar el bolsillo, sobre todo de los sectores más vulnerables. El presidente Alberto Fernández y distintos compañeros, compañeras, dirigentes de esta nación, yo también, venimos del peronismo. El peronismo históricamente se caracterizó por contener a los sectores más vulnerables y a las clases o a la sociedad que en peor condición se encuentra. Ya veníamos de una pandemia en nuestro país, y lo tengo que mencionar de esta manera. Hace 4 años sufríamos una pandemia que, si bien no era sanitaria, era económica. Se había relegado muchísimo a los sectores más vulnerables, aumentos de tarifas, ajustes, aumento de precios, inflación, pérdida del poder adquisitivo, todas cuestiones con las que el presidente ingresó a su gestión, y encima después le toca esta pandemia sanitaria. Entonces yo creo que la sociedad argentina ha visto con muy buenos ojos cómo se ha manejado esta crisis sanitaria hasta el día de hoy. Por supuesto que por ahí la cuestión económica empieza a afectar también, y se entiende de esa manera, y es por eso que desde el primer momento el presidente de la Nación tomó medidas para toda la nación, para toda la Argentina, de manera muy federal, dialogando con los gobernadores prácticamente todas las semanas, y es lo mismo que se hizo en San Luis. En San Luis se viene hablando con el presidente desde el día 1, las medidas tomadas por el comité de crisis, algunas quizás duras, por supuesto, pero nuestra sociedad las valora, y las valora desde el punto de vista en que nosotros, después de 6 meses, recién ahora estamos contando con circulación comunitaria, mientras otras provincias ya percibían esta situación hace algunos meses. Por otro lado, el gobierno provincial también está atento a los reclamos del sector comercial, por supuesto, del sector industrial, que deben reclamar, que incluso creemos que es justo su reclamo, pero dialogando y poniendo las cartas sobre la mesa, como se dice, siempre logramos arribar a soluciones que creemos que son sumamente válidas, porque surgen a partir del diálogo. Así que sinceramente creo que esta pandemia se viene atravesando bien por momentos, en algunas situaciones con un poco de caos en el medio, como lo que ha sucedido con el reclamo de la policía bonaerense en las últimas semanas, donde consideramos obviamente que el reclamo es sumamente válido y justo, pero no las formas, no esto de ir a encerrar al presidente, a reclamar con móviles, con armas, alrededor de la Quinta de Olivos y de la Casa Rosada. Bueno, estas son formas que incluso todo el arco político se expresó en contra de esta situación. Bien, entonces tú un poco definías, trato de tomar, María Eugenia, tus palabras de una pandemia anterior, ¿no? Si la pandemia de la herencia económica y social que dejó el macrismo, ¿no? Esa profunda herencia neoliberal que cruzó toda Argentina y que las consecuencias se van a ver por años, ¿no? Ante esa situación llega ahora esta pandemia, pero está también todo el trabajo legislativo, que en tu caso no solamente eras la senadora, la legisladora más joven en este momento en Argentina, sino que además te has preocupado por algunos aspectos en particular. Uno de ellos es el que está vinculado al tema medioambiental. Aquí, por ejemplo, en el caso de Europa, hay un debate en la Comisión Europea y hay una cantidad de recursos económicos que se van a liberar, ¿no? Donde las discusiones a lo mejor están muy alejadas de los debates y las reflexiones medioambientales que hay en Latinoamérica, ¿no? Aquí está el tema del fin de la explotación del carbón, el tema de entrar en una economía digital, donde se vayan dejando muchos aspectos del tema de la economía material, ¿no? Y se pase a una economía donde el tema de las nuevas tecnologías tengan mucho que ver, ¿no? En el caso de Argentina, ¿no? Tú has participado activamente, soy impulsora de esta ley, ¿no? La ley Yolanda, por Yolanda Ortiz, ¿no?
¿Tú nos podrías hacer un resumen de los objetivos que se persiguen y cómo tú ves el tema medioambiental en Argentina y cuáles son las prioridades, los problemas en el medio de esta pandemia sanitaria, ¿no? Pero cuáles serían los desafíos que centralmente tendría el gobierno de Alberto Fernández en los próximos años a resolver? Bueno, en primer lugar decirte, Hugo, la verdad yo no soy una experta en medio ambiente, pero sí me interesa muchísimo el tema y por sobre todas las cosas escuchar a las distintas organizaciones de la sociedad civil que tanto nos enseñan respecto del cuidado del medio ambiente. Tengo mucho contacto con los chicos de Jóvenes por el Clima, además de interesarme quizás esta temática medioambiental, particularmente me enfoco en la legislación juvenil, en poder insertar los distintos temas que le preocupan a las juventudes de nuestro país en el Congreso de la Nación, y quizás esa es la meta de mi trabajo legislativo. Pero respecto a lo que comentabas de medio ambiente, nosotros presentamos hace un tiempo la ley Yolanda, que es una ley que busca capacitar en materia medioambiental con perspectiva de desarrollo sostenible y haciendo especial hincapié en el cambio climático a todos los agentes de la administración pública nacional, de los tres poderes del Estado, de sus distintas jerarquías, poder ejecutivo, legislativo y judicial, desde el funcionario con más alto rango al que menos tenga, entendiendo la temática medioambiental como transversal a las distintas áreas de un gobierno, de una república. Están quienes deben tomar decisiones para pensar acciones públicas en materia de medio ambiente, estamos quienes legislamos y que también debemos, entendemos, transversalizar nuestros proyectos de ley teniendo en cuenta la sostenibilidad y la sustentabilidad, y por otro lado están quienes deben aplicar estas leyes, que es los jueces, los magistrados del Poder Judicial. Planteamos esta capacitación entendiendo que la autoridad de aplicación, que es designada por el Poder Ejecutivo Nacional, tendrá 90 días para establecer los lineamientos generales de la formación integral que pretendemos promover, y serán estas organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser los chicos de Jóvenes por el Clima o cualquier otra asociación, y la comunidad científica especializada en materia de ambiente, quienes podrán colaborar con la autoridad de aplicación en el establecimiento de estos lineamientos. Además de eso, para que no quede en el ámbito nacional, sino que también se pueda traspasar a las provincias, incorporamos el otro día en la comisión un artículo, el último artículo, que pretende la adhesión de las provincias. De esta manera resultaría un proyecto de ley, una ley muy similar a lo que es Ley Micaela, la ley que busca la capacitación en materia de género en los distintos poderes del Estado, y las provincias se podrían adherir para poder otorgar esta formación integral que pensamos. La verdad es que esta iniciativa de ley surge a partir de estos chicos, de Jóvenes por el Clima, surge a partir de reuniones que han tenido con una concejala de aquí, de la ciudad de San Luis, Julieta Ponce. Ella trabaja especialmente en materia ambiental, entonces nos trasladó esta inquietud para que la pudiéramos presentar a nivel nacional. Y creemos que es fundamental empezar a hablar de formación integral, creemos que es fundamental empezar a hablar de educación ambiental. De hecho, en la Cámara de Diputados entiendo que al día de hoy se está debatiendo un proyecto de educación ambiental que seguramente vamos a estar apoyando en el Senado de la Nación. Ya hemos pedido una reunión con el diputado Leonardo Grosso para poder trabajar este tema también, y creemos que que verdaderamente es fundamental poder empezar a crear conciencia sobre estos temas, y una conciencia generalizada que no se dé únicamente en el sector de los jóvenes, sino que se dé en toda la sociedad, como decía al principio, entendiendo el medio ambiente transversal a nuestras vidas directamente. ¿Y cuáles te parecen entonces que, digamos, junto con esta ley que han tratado y la futura capacitación del personal de los tres poderes, ¿no? ¿Cuáles te parece que serían las urgencias desde el punto de vista medioambiental que tiene Argentina, que tiene el Cono Sur vinculado a la vida diaria y cotidiana de los sectores populares? Bueno,
la verdad es que un poco hasta creo que lo vemos en la realidad que atravesamos todos los días, la agricultura a gran escala, la utilización de distintos fertilizantes que sabemos que provocan, y ya está probado esto, provocan efectos adversos en la salud de los seres humanos. También hablamos de la industrialización, de la minería a cielo abierto, de la contaminación de las aguas. Tenemos fenómenos sumamente extremos hoy por hoy en nuestro país que como decía, los podemos ver todos los días. No hemos vivido un invierno crudo como estábamos acostumbrados años anteriores. Los veranos son cada vez más agobiantes. En algunos puntos de nuestro país vemos sequías extremas que no permiten que los cultivos crezcan, y por otro lado tenemos lluvias que provocan inundaciones y que terminan devastando todos los incendios forestales. Bueno, creo que hay distintas cuestiones que nos llaman a la reflexión al menos. Y en base a tu experiencia, tanto que has hecho en San Luis y ahora como legisladora, ¿cómo ves tú que está el movimiento, especialmente entre los jóvenes, vinculado a la defensa medioambiental? ¿Es un movimiento que avanza? ¿Es un movimiento que cada vez crece más? ¿Hay más? ¿Tú notas que en los argentinos hay más conciencia medioambiental que años anteriores? Yo creo que hay que seguir trabajándolo. Entiendo que las organizaciones juveniles hacen y están haciendo mucho y tratan de que sus luchas sean escuchadas cada vez más, y por ahí convenciendo a otros jóvenes. Me parece que hoy por hoy la temática medioambiental está atravesada tanto por los centennials como por los millennials, pero necesitamos todavía hoy seguir hablando en las escuelas y que los secundarios por ahí promuevan esta actividad ambientalista de cuidado del medio ambiente, para sumar cada vez más causas que creemos más luchas que creemos que es una causa sumamente noble. Así que creo que hay muchísimo por hacer. La conciencia medioambiental se genera todos los días, nos cuesta porque si nosotros vemos todo lo que manipulamos, por ejemplo, son plásticos de un solo uso. Entonces, de alguna manera, y estoy dando simplemente un ejemplo, de alguna manera tenemos que empezar a desterrar todas esas cosas, pero al mismo tiempo poder dar alternativas, porque también tenemos a los trabajadores que dependen de la creación o de la fabricación, de la producción de esos plásticos, por ejemplo. Si tratamos de unir este tema de la realidad de los movimientos sociales de los jóvenes con otra que son tus áreas de conocimiento, que es el tema de la mujer, ¿cómo describirías tú qué es la situación de la mujer, especialmente de la mujer joven en Argentina? Yo te comento que, por ejemplo, aquí en España, yo he tenido la posibilidad de hacer la titulación de máster en mediación intercultural y después he coordinado un máster sobre esa temática, ¿no? Y siempre saltaba la siguiente figura, ¿no? Aquí en España movimientos sociales realmente han peleado muchísimo por el tema de legislar sobre la defensa de la mujer, en contra del machismo, en contra de la violencia de género, ¿no? Pero siempre después las estadísticas lo que nos daban es la situación que hay de indefensión en general de la mujer. Luego de la mujer joven, y si esa mujer joven es inmigrante, es prácticamente como si estuviera en el último escalón, ¿no? Como los sectores más indefensos, ¿no? Y donde no hay legislación que los cubra y donde su situación es lo más precario que hay. Entonces, con esto no quiero dar un salto para Argentina, sino te comentaba que en las investigaciones que aquí hacemos, cómo salta esa preocupación, ¿no? Mujer joven y mujer que a lo mejor no está en su territorio, rodeada de sus redes sociales, sus redes familiares, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto de San Luis? ¿Cómo lo ves a nivel nacional a esa situación de esas mujeres? Bien, es real. Yo creo que la situación de género de mujeres, y te lo uno también con las diversidades, por ahí es muy similar en el sentido de las vulnerabilidades que atraviesan. Acá en mi provincia de San Luis existe una secretaría con rango ministerial que se ocupa de todas las situaciones de violencia de género, se ocupa de promover el desarrollo de la mujer, esto de poder empoderarse, de poder ocupar el rol que la sociedad
nos da para ocupar y ya no el que nos permite, porque esto también creo que es fundamental. A lo largo de las décadas y a lo largo de los años, la mujer ha adquirido un rol de preponderancia mucho mayor. Lo que nosotros buscamos es la igualdad de trato y oportunidades, y esto no debe ser una simple palabra, sino que se debe dar en los hechos. Por otro lado, a nivel nacional también tenemos un Ministerio de la Mujer que establece programas que establece programas de cuidado de la mujer, pero también de promoción de sus actividades y desarrollo, de acompañamiento, de cuidado, las líneas desde donde se pueden denunciar, que lo hemos visto también en esta pandemia, cómo ha recrudecido el tema de la violencia de género, porque la mujer convive con la persona que ejerce violencia sobre ella. Entonces, todo eso tuvo que fortalecerse de tal manera de que pudieran contar con los canales de comunicación para poder denunciar. Entonces me parece que desde el punto de vista institucional, poder contar tanto en la provincia como en la nación con un aparato del Estado que contenga la situación de las mujeres y de las diversidades, ya eso marca el camino y marca una prioridad. No solamente eso, sino que se establece un presupuesto propio. Entendemos siempre que cuando se establecen presupuestos propios a nivel provincial o a nivel nacional, se establecen prioridades. Entonces, en ese sentido, creemos que es fundamental poder institucionalizar el tema de tal manera que las mujeres tengan un resguardo o tengan una contención a la cual poder dirigirse. La situación de violencia es sumamente preocupante y crítica por varias razones, porque todos los días vemos casos de violencia, todos los días vemos cómo las mujeres aprietan los botones antipánico y al mes están muertas. Entonces, ¿por qué suceden esas cosas? Porque evidentemente no hay una articulación del Estado en general. Nosotros necesitamos elaborar las leyes, el Poder Ejecutivo las va a ejecutar, pero necesitamos un Poder Judicial que las aplique, que pueda responder a todas estas situaciones. Muchas veces vemos ¿por qué tenemos que sacar a las mujeres de sus casas y llevarlas a refugios, por ejemplo, cuando son perseguidas por hombres que las acosan y que las quieren torturar e incluso matar? Eso creemos que en algún momento tenemos que generar un cambio de paradigma en la propia sociedad, pero también en las mismas instituciones, un poder judicial que sea más cercano, un poder judicial hasta feminista, le diría, de tal modo de que tengamos jueces y magistrados que defiendan la circunstancia y la situación de la mujer. Estamos cansados de ver cómo el hombre que violenta, el hombre que persigue, que acosa, entra un día y al otro día sale. Entonces esta situación de alguna manera hay que terminarla. Necesitamos de verdad jueces más firmes y con mayor perspectiva de género, y para esto creemos que la ley Micaela es fundamental, pero quizás no es suficiente. Necesitamos mayor instrucción. Acá en San Luis hoy se están proponiendo las procuradurías de género, que son espacios dentro de la Secretaría de la Mujer que le decía que tienen rango ministerial para atender estas situaciones específicas de relación con el Poder Judicial para que exista una mayor articulación. Pero bueno, en verdad es una situación que debemos caminar todos los días, que debemos luchar y pelear todos los días, y para eso las organizaciones feministas y las organizaciones de género, a través de las distintas marchas de Ni Una Menos y las distintas convocatorias que hacen y las reuniones que se hacen, yo creo que hacen un muy buen trabajo para poder al menos mantener nuestra lucha activa. Entonces viene a lo mejor a colación una pregunta que sería personal en base a tu experiencia como militante feminista, como legisladora. ¿Tú eres optimista de que realmente el feminismo como corriente, como defensora de los derechos de la mujer, en Argentina se va a plasmar realmente en que esos derechos de la mujer sean realmente verdaderos, digo, a mediano plazo? ¿Tú lo ves de que vamos en buena dirección en ese sentido? Por supuesto, yo creo que se han logrado muchísimas conquistas desde hace muchos años y desde hace muchas décadas, empezando por el voto femenino, por la posibilidad de que la mujer pueda ocupar cargos públicos y electorales, pero también
a partir de distintas leyes que se han logrado sancionar, donde, por ejemplo, la ley para erradicar la violencia contra la mujer, que establece distintos aspectos, y en donde también se encuentra, por ejemplo, la violencia política o el acoso callejero. Son muchas las iniciativas legales que se han logrado a lo largo de los años. Tenemos una gran lucha todavía, que es por el acceso a una salud reproductiva que verdaderamente nos contenga, que es la interrupción legal del embarazo. Todavía aquí en nuestro país no es una deuda pendiente que tenemos con la sociedad toda, y sabemos que divide las aguas, por decirlo de alguna forma, pero estamos convencidos de que es un derecho que la mujer debe tener para poder vivir libremente. Y si vinculamos entonces el tema de todos estos combates que se están haciendo, ¿no?, para plasmar los derechos de la mujer, los vinculamos con el tema de los jóvenes. ¿Tú has notado que en este proceso de participación democrática, los jóvenes, hombres y mujeres, ¿no?, hablo en general de los jóvenes, se han involucrado más en el trabajo social, se han involucrado más con la política, con la participación en los movimientos sociales, en los movimientos estudiantiles? ¿Cómo tú ves que está en este momento el tema de la participación juvenil en Argentina? Bueno, yo siempre digo que me encantaría lograr entre las juventudes una revolución tan grande, porque admiro esa revolución que es la de los feminismos y la de las diversidades, y esto de poder tomar las calles y reclamar por mayor ampliación de derechos. Y me encantaría que esto sucediera entre las juventudes, pero porque creo que hay un tiempo desde el año 2003 a esta parte donde a los jóvenes se les ha dado muchísimo más valor y muchísimo más espacio dentro de la participación política, pero también pública y social. Entonces creo que sí, que es real. Las juventudes empiezan a practicar esto de poder involucrarse con el otro, poder comprometerse con la sociedad en la que vivimos e intervenirla ya en la propia escuela. Por eso creo que son tan importantes los centros de estudiantes. Los centros de estudiantes nos dan la posibilidad de que esos jóvenes empiecen a ser activistas o militantes de sus causas en las propias escuelas. Luego, después en las universidades, por supuesto, donde se adquiere mayor experiencia y mayor fuerza, y esto automáticamente hace un salto hacia la parte pública. Los que nos metemos en política, los que decidimos vivir de esta vida política, que quizás no es fácil ni es simple, lo hacemos convencidos y con la gran convicción de que podemos transformar la realidad en la que vivimos, al menos la de nuestro vecindario, de nuestro barrio, y a partir de ahí de la localidad, y a partir de ahí de la provincia, y después de la región y el país entero. Creo que mientras las juventudes tengamos este espíritu revolucionario que quizás nos caracteriza, o mientras tengamos esta fuerza o este empuje para quizás modificar esta realidad en la que vivimos, grandes cosas son las que se van a lograr. Por eso siempre invitamos a los pibes y a las pibas a no bajar los brazos, a seguir peleando por las causas. Hablamos de juventudes justamente por la diversidad que nos caracteriza. Fíjate que en estos minutos de charla hemos hablado jóvenes relacionados al medio ambiente, jóvenes relacionados a la temática feminista, jóvenes relacionados a la participación política. Entonces son tantas las temáticas que atraviesan a las juventudes de nuestro país, que mientras no bajemos los brazos, mientras pensemos que verdaderamente el cambio será posible, y no el cambio que nos proponían hace 4 años, sino el verdadero cambio, el que está dentro nuestro, yo creo que grandes cosas se pueden lograr. María Eugenia, te quería preguntar, no solamente tú como legisladora, la legisladora más joven, no solamente por tu experiencia, sino principalmente que tú decías recién que te sientes heredera del justicialismo, del peronismo, de ese movimiento popular, ¿no?, que en gran medida lo impregnó Evita con sus mensajes, pero también con su accionar, ¿no? Una de las principales feministas que tuvo Argentina, ¿no?, Eva Duarte de Perón. Ella tenía sueños que lamentablemente su enfermedad se lo impidió cumplir en gran parte, ¿no? Entonces, dando un salto, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cómo tú ves la Argentina de los próximos años? ¿Cómo te gustaría que fuera esa Argentina de los próximos años? Es decir,
¿Tú en función de qué Argentina estás trabajando en este momento? Bueno, ahí otra situación más, los jóvenes y las causas sociales. Creo que también el compromiso que existe de las juventudes con las distintas causas sociales es admirable y es otro punto que nos puede llevar a una linda Argentina que es la que soñamos. Y particularmente yo, yo veo a mi país veo a mi país con un gran compromiso y verdaderamente me encantaría que más jóvenes participen del ámbito del ámbito de la política. Por ahí es un poco estresante, o algunos lo pueden ver un poco estresante, o algunos lo pueden ver un poco difícil y que las cosas no suceden y demás, pero mientras haya perseverancia y ganas, yo creo que todo es posible. Sí, es real, me encantaría que haya mayor participación de los jóvenes en los distintos espacios de poder, no solamente en el ámbito legislativo, también en la justicia, porque creo que necesitamos innovar en las distintas instituciones de nuestro país y por supuesto también en los ámbitos ejecutivos. Siempre las juventudes nos encontramos entre los funcionarios quizás de más baja escala, bueno, no, poder llegar a un lugar incluso mayor y de mayor poder de decisión. Yo creo que las juventudes no es que dejamos de lado a los que tienen mayor experiencia, para nada. Yo siempre digo de que si no fuera por las personas que me rodean, por mi líder acá en San Luis, que es Alberto Rodríguez Sá, que siempre incluyó a las juventudes, nos dio este espacio de participación, nunca podríamos haber llegado a ningún lado, porque también necesitamos de que esas personas con mayor experiencia, mayor poder, nos abran los espacios para poder participar. Pero sí creo que las juventudes tenemos un poder de captar la realidad o de vivir la realidad que nos permite pensar en políticas públicas o en legislación que verdaderamente beneficie a la sociedad en su conjunto. Y seguro nos podemos equivocar y creo que también de eso se trata, de poder equivocarnos, de poder levantarnos y de seguir aprendiendo. Pero si no tenemos esos espacios de participación, nunca va a haber aprendizaje real. Por eso creo fundamental la participación de las juventudes en los ámbitos de poder, en los ámbitos electorales. Antes que le demos paso a Jorge, que está allí, ahora te doy paso, Jorge, pero le quiero hacer una última pregunta de mi parte a María Eugenia, si el tiempo lo permite. Corta, muy corta. No, 2 minutos. Menos de un minuto tenemos. María Eugenia, ¿cómo ves el futuro de aquel gran Cuyo que entre ellos San Martín y los demás soñaron? ¿Se va a poder construir realmente un gran Cuyo, una gran región de Cuyo entre San Juan, San Luis y Mendoza? Bueno, nosotros acá somos muy fanáticos de nuestra puntanidad y somos muy fanáticos de nuestra historia y creemos firmemente en entrelazar a las distintas provincias de tal manera de que podamos desarrollarnos en conjunto, eso sin duda. Así que mientras los líderes que están en las distintas provincias lo permitan, yo creo que seguro que sí. Bueno, ahí... Hay varios temas, así que Jorge. ¿Sí? No, ya solamente nos queda despedirnos. Tengo que agradecer no solamente la predisposición de María Eugenia, sino también a Roque Quilodrán y Rafael Hoyo, que de San Luis, de que pertenecen a una organización de Todos Somos Patria, que permitieron que pudiese hablar con Mauro Cerato, que la verdad que ha sido... fundamental para que esta entrevista se pueda llevar a cabo. Y bueno, comprometerte, María Eugenia, para una próxima, porque quedaron muchos temas pendientes y para no quitarte más tiempo. Por mi parte era solamente eso, no sé, Hugo. Bien, sí, ya espero una cita próxima con María Eugenia y reescribir algunos de estos temas y otros más que nos han quedado pendientes. Bueno, muchas gracias por el contacto. De mi parte, muy feliz también con esta entrevista y con poder hablar de